Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Homo Deus, breve historia del mañana de este historiador Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios. Estamos en el capítulo número 3 que se llama La chispa humana y el día de hoy vamos a leer Viva la Revolución. La historia proporciona muchas pruebas de la importancia crucial de la cooperación a gran escala. Casi de manera invariable la victoria la han logrado quienes han cooperado mejor, no solo en las luchas entre Homo sapiens y otros animales, sino también en los conflictos entre diferentes grupos humanos. Así, Roma conquistó Grecia, no porque los romanos tuvieran un cerebro mayor o mejores técnicas de fabricación de herramientas, sino porque fueron capaces de cooperar de manera más eficaz. A lo largo de la historia, los ejércitos disciplinados derrotaron fácilmente a las hordas desorganizadas y las élites unificadas dominaron a las masas desorganizadas. Por ejemplo, en 1914, 3 millones de nobles oficiales y empresarios rusos señoreaban a 180 millones de campesinos y obreros. La élite rusa sabía cómo cooperar en defensa de sus intereses comunes, mientras que 180 millones de plebeyos eran incapaces de llevar a cabo una movilización efectiva. De hecho, gran parte de los esfuerzos de la élite se centraban en asegurar que los 180 millones de personas situadas por debajo nunca aprendieran a cooperar. Para organizar una revolución nunca basta con los números. Por lo general, las revoluciones las hacen pequeñas redes de agitadores y no las masas. Si queremos poner en marcha una revolución, no nos preguntemos ¿cuántas personas apoyan mis ideas? Preguntémonos, en cambio, ¿cuántos de los que me dan su apoyo son capaces de participar de una colaboración efectiva? La Revolución Rusa estalló finalmente no cuando 180 millones de campesinos se alzaron contra el zar, sino cuando un puñado de comunistas se situaron en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En 1917, cuando las clases superior y media rusas sumaban al menos 3 millones de personas, el Partido Comunista tenía solo 23,000 miembros. No obstante, los comunistas se hicieron con el control del inmenso imperio ruso porque se organizaron bien. Cuando en Rusia la autoridad se escurrió de las decrépitas manos del zar y de las manos igualmente temblorosas del gobierno provisional de Kerensky, los comunistas se apoderaron de él con celeridad, agarrando las riendas del poder como un bulldog cierra sus mandíbulas sobre un hueso. Los comunistas no soltaron el poder hasta los últimos años de la década de 1980. Una eficaz organización los mantuvo en el poder 8 largas décadas y finalmente cayeron debido a una organización deficiente. El 21 de diciembre de 1989, Nicolae Ceausescu, el dictador comunista de Rumania, organizó una manifestación masiva de apoyo en el centro de Bucarest. A lo largo de los meses anteriores, la Unión Soviética había retirado su respaldo a los regímenes comunistas de la Europa Oriental. El muro de Berlín había caído y en Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia habían estallado revoluciones. Ceausescu, que gobernaba Rumanía desde 1965, creía ser capaz de resistir al tsunami, aunque en la ciudad rumana de Timișoara se habían producido disturbios contra su gobierno el 17 de diciembre. Como una de las contramedidas que puso en marcha, Ceausescu organizó un mitin multitudinario en Bucarest para demostrar a los rumanos y al resto del mundo que la mayoría de la población todavía lo quería, o al menos lo temía. El chirriante aparato del partido movilizó a 80,000 personas para llenar la plaza central de la ciudad y se indicó a los ciudadanos de toda Rumanía que interrumpieran sus actividades y sintonizaran radios y televisores. Ante el clamor de la multitud aparentemente entusiasta, Ceausescu subió al balcón que daba a la plaza, como había hecho decenas de veces en las décadas anteriores. Flanqueado por su esposa Elena, por funcionarios importantes del partido y por un grupo de guardaespaldas, Ceausescu empezó uno de sus deprimentes y característicos discursos. Durante 8 minutos alabó las glorias del socialismo rumano y parecía muy complacido de sí mismo, cuando la multitud aplaudía mecánicamente, y entonces algo fue mal. El lector puede verlo por sí mismo en YouTube. Busque el último discurso
de Ceausescu y con el último discurso de Ceausescu y contemple la historia en acción. El video de YouTube muestra a Ceausescu iniciando otra larga frase: quiero dar las gracias a los promotores y a los organizadores de este gran acontecimiento en Bucarest, pues lo considero y entonces se queda mudo, con los ojos como platos, se queda helado sin dar crédito a lo que ve. No terminó la frase. Se puede ver en esta fracción de segundo como todo un mundo se desmorona. Alguien del público lo abucheó. Todavía hoy la gente discute quién fue la primera persona que se atrevió a abuchearlo. Y después otra persona lo abucheó y otra y al cabo de pocos segundos las masas empezaron a silbar, a vociferar insultos y a gritar: Timișoara, Timișoara. Todo esto ocurrió en directo en televisión rumana, mientras 3/4 partes de la población se hallaban sentadas ante los televisores, con los corazones desbocados. La notoria policía secreta, la Securitate, ordenó que la emisión se interrumpiera de inmediato, pero los equipos de filmación desobedecieron. El cámara dirigió el objetivo al cielo para que los espectadores no pudieran ver el pánico de los líderes del partido en el balcón. Pero el técnico de sonido siguió grabando y la retransmisión prosiguió. Toda Rumanía oyó a la multitud abuchear, mientras Ceausescu gritaba «Hola, hola, hola», como si el problema fuera cosa del micrófono. Elena, su esposa, empezó a gritar al público «Callaos, callaos», hasta que Ceausescu se giró y le gritó, mientras la televisión sigue emitiendo «Cállate tú». Después Ceausescu se dirigió a la multitud de la plaza implorándoles «Camaradas, camaradas, callaos, camaradas». Pero los camaradas no querían callarse. La Rumanía comunista se desmoronó cuando 80.000 personas en la plaza central de Bucarest se dieron cuenta de que eran mucho más fuertes que el viejo tocado con un sombrero de piel que había en el balcón. Lo realmente asombroso, sin embargo, no es el momento en que el sistema se vino abajo, sino el hecho de que hubiera conseguido sobrevivir décadas. ¿Por qué son tan escasas las revoluciones? ¿Cómo es que a veces las masas aplaudan y aclamen y hagan todo lo que el hombre del balcón les ordena, aunque en teoría en cualquier momento podrían abalanzarse sobre él y despedazarlo? Ceausescu y sus secuaces dominaron a 20 millones de rumanos durante 4 décadas porque garantizaron 3 condiciones vitales. En primer lugar, colocaron a esbirros comunistas leales en el control de todas las redes de cooperación, como el ejército, los sindicatos e incluso las asociaciones deportivas. En segundo lugar, impidieron la creación de toda organización rival, ya fuera política, económica o social, que pudiera servir de base para la cooperación anticomunista. En tercer lugar, se basaron en el apoyo de partidos comunistas hermanos de la Unión Soviética y de la Europa Oriental. A pesar de las tensiones ocasionales, estos partidos se ayudaron los unos a los otros en momentos de necesidad, o al menos garantizaron que ningún extranjero metiera las narices en el paraíso socialista. En tales condiciones y pese a todas las penalidades y el sufrimiento que les infligía la élite dominante, los 20 millones de rumanos no pudieron organizar ninguna oposición eficaz. Ceausescu solo cayó del poder cuando ya no se mantuvieron las 3 condiciones. A finales de la década de 1980, la Unión Soviética retiró su protección y los regímenes comunistas empezaron a caer como fichas de dominó. En diciembre de 1989, Ceausescu no podía esperar ninguna ayuda exterior. Precisamente lo contrario, las revoluciones en los países vecinos alentaron a la oposición. Asimismo, el mismo Partido Comunista empezó a dividirse en campos rivales. Los moderados querían desembarazarse de Ceausescu e iniciar reformas antes de que fuera demasiado tarde. Por último, al organizar la manifestación de Bucarest y retransmitirla en directo por televisión, el propio Ceausescu proporcionó a los revolucionarios la oportunidad perfecta para descubrir su poder y acometer contra él. ¿Qué manera más rápida de propagar una revolución que mostrarla por televisión? Pero cuando el poder se escurrió de las manos del torpe organizador del balcón, no pasó a las masas de la plaza. Aunque numerosa y entusiasta la multitud, no sabía cómo organizarse. De ahí que, al igual que en Rusia en 1917, el poder pasó a un pequeño grupo de actores políticos cuya única ventaja era la buena organización. La Revolución rumana fue secuestrada por el autoproclamado Frente de Salvación Nacional,
que en realidad era una cortina de humo para el ala moderada del Partido Comunista. El frente no tenía conexiones reales con la multitud que se manifestó. Lo lideraban funcionarios del partido de rango intermedio, dirigidos por Ion Iliescu, un antiguo miembro del Comité Central del Partido Comunista, que había sido jefe del Departamento de Propaganda. Iliescu y sus camaradas del Frente de Salvación Nacional se reinventaron como políticos demócratas, declararon ante todos los micrófonos disponibles que eran los líderes de la revolución y después emplearon su prolongada experiencia y su red de compinches para retomar el control del país y embolsarse sus recursos. En la Rumanía comunista, casi todo era propiedad del Estado. La Rumania democrática pronto privatizó sus activos, vendiéndolos a precio de saldo a los excomunistas, que fueron los únicos que advirtieron lo que ocurría y colaboraron para llenarse mutuamente los bolsillos. Las empresas estatales que controlaban las infraestructuras nacionales y los recursos naturales fueron vendidas a antiguos funcionarios comunistas a precio de saldo, mientras que los soldados de a pie del partido compraron casas y apartamentos por pocos céntimos. Ion Iliescu fue elegido presidente de Rumanía, mientras que sus colegas se convirtieron en ministros, parlamentarios, directores de banco y multimillonarios. La nueva élite rumana que controla el país hasta el día de hoy está compuesta principalmente por antiguos comunistas y por sus familias. Las masas que se jugaron el cuello en Timișoara y Bucarest se conformaron con migajas porque no supieron cómo cooperar y cómo crear una organización eficaz para cuidar de sus propios intereses. Una suerte similar corrió la Revolución Egipcia de 2011. Lo que la televisión hizo en 1989, lo hicieron Facebook y Twitter en 2011. Los nuevos medios de comunicación ayudaron a las masas a coordinar sus actividades de manera que miles de personas inundaron las calles y plazas en el momento oportuno y derrocaron el régimen de Mubarak. Sin embargo, una cosa es reunir a 100,000 personas en la Plaza Tahrir y otra muy distinta controlar la maquinaria política, estrechar las manos adecuadas en las salas secretas adecuadas y dirigir un país con eficacia. En consecuencia, cuando Mubarak dimitió, los manifestantes no pudieron llenar el vacío. Egipto solo tenía 2 instituciones suficientemente organizadas para gobernar el país, el ejército y los hermanos musulmanes. De ahí que la revolución fuera secuestrada primero por los hermanos y finalmente por el ejército. Los ex comunistas rumanos y los generales egipcios no eran más inteligentes ni tenían los dedos más hábiles que los viejos dictadores o los manifestantes de Bucarest o el Cairo. Su ventaja residía en la cooperación flexible. Cooperaron mejor que las masas y estuvieron más dispuestos a demostrar mucha más flexibilidad que los rígidos Ceausescu y Mubarak. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Homo Deus, breve historia del mañana. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.